Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Virgo, cariño, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Vale. Empezamos con el oráculo, ¿vale? Muchos de vosotros ya lo conocen. Es el oráculo, la voz del ser. El número 63 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en internet, numerología, mensaje de los ángeles, arcángeles. Búscalo, corazón. El mensaje que te entrega es: no te preocupes. Quiero que tú mires bien la imagen, Virgo. Mira. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que representa lo que es a una mujer y parece como que por los costados de su cuerpo bota como una energía, cariño. Al fondo hay una puerta. ¿Qué nos están diciendo, mi querido Virgo? Si una puerta se cierra, otra se abrirá. Lo que tú estés pasando en este momento, que parece que fuera ya el fin de tu historia, me están diciendo que te va a venir lo que es una oportunidad, Virgo. Siento, mi querido Virgo, que hay algo mágico en ti. Siento que hay algo poderoso en ti, Virgo. Es como que vas a estar recibiendo señales, respuestas, para que tú puedas encontrar tu camino, para que tú veas la luz, para que tú puedas empezar otra vez desde cero, Virgo. Porque esta carta, si te das cuenta, este personaje es como que se hubiera reactivado con mucha energía. Es como que de su cuerpo, de su aura, sale mucha energía, Virgo. Y aquí al fondo hay una puerta de oportunidades, mi querido Virgo, corazón. Últimamente, Virgo, es como que estuviera pasando algo mágico en tu vida. Hay algo mágico, hay algo inexplicable. Llámalo fe, llámalo de repente confianza, llámalo que a lo mejor tú estás evolucionando, a lo mejor te estás dando cuenta de que tú eres un ser especial, o simplemente, corazón, la energía del Espíritu Santo está tocando lo que es en tu vida, mi querido Virgo. Está viendo un cambio que quizás muchas personas se van a quedar sorprendidos. Tú estás sintiendo un cambio, Virgo, y vas a llegar a tus objetivos, a tu propósito de vida, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a ver signos, Virgo. Vamos a ver, Virgo, 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 cariño. Me sale un Leo, Capricornio, Aries. Cierras con un Tauro o un Virgo, corazón. Vamos a ver iniciales, mi querido Virgo. Vamos a ver iniciales, cariño. La letra T, la letra D, la letra E y la letra G, Virgo. Muy bien. ¿Qué nos quieren decir el tarot de la New? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Tenemos lo que es la carta del 10 de espadas. Sé que muchos de repente me van a decir: Richard, ¿por qué tú dices que va a haber un cambio en mi vida? ¿Por qué tú dices que yo estoy evolucionando? Parece como que todo fuera perfecto, pero yo en estos momentos siento que he tocado fondo. Estoy perdido, estoy perdida, no sé por dónde tirar. No sé qué hacer, Richard. ¿Por qué te digo esto? Porque la carta del 10 de espadas es una carta que representa que muchos de ustedes es como que han tocado fondo, Virgo. Pero ¿te ha pasado, Virgo, alguna vez? A mí me ha pasado, ¿vale? Que cuando sentimos que todo se nos viene encima, cuando sentimos como que todo el mundo está lo que es en nuestra contra, o que nada sale bien, y quizás inclusive nos desvanecemos, lloramos, porque somos seres humanos,
Hay un punto que pasa en esa transición en la cual tú te levantas, te secas las lágrimas, te miras en el espejo o simplemente dices, tengo que continuar. No me pueden derrotar. No me van a ver así. Yo soy diferente. Yo voy a salir adelante. Voy a recuperarme. Voy a demostrar a todos de qué palo yo estoy hecho. ¿Te ha pasado, Virgo? ¿Te ha pasado que dentro de ese drama, dentro de ese sufrimiento, aparece como una fuerza, inclusive de repente con mezcla de ira? También puede ser con un poquito de mezcla de ira, de resentimiento. Eso se llama la ley de la supervisión, ¿vale? La ley de la supervisión, la ley de la supervivencia, perdón. La ley de la supervivencia, eso se llama, Virgo. Siento que muchos de vosotros como que están llegando a ese nivel, están llegando a ese punto. Tenemos lo que es la carta del 3 de Pentáculos, Virgo. Tú no te vas a rendir. Siento, Virgo, que tú en este momento vas a actuar de una forma inteligente. Vas a empezar a tocar puertas. Y esto no te hace menos. No tengas vergüenza, Virgo. Si hay algo que tú necesitas aprender, si tú de repente necesitas ayuda para poder resurgir otra vez, no tengas vergüenza. Porque siento que vas a tocar puertas. Vas a pedir ayuda. Haces bien, Virgo. Haces bien, tienes que buscar la forma de rescatarte, porque esta carta, cariño, es una carta de pedir ayuda, Virgo. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la emperatriz, mi querido Virgo. Y al costado, la carta del rey de pentáculos. Muchas personas, mi querido Virgo, se van a sorprender cuando tú de repente estás buscando ayuda, estás buscando rescate, Virgo. Y muchas de esas personas posiblemente van a disfrutar en ese momento. Pero tú has escuchado esa frase, Virgo, que dicen, el que ríe último ríe mejor. A lo mejor de repente eso es lo que ellos esperaban, que tú llegues a ese punto, que tú llegues a ese nivel. Pero no saben que tú eres inteligente, Virgo. Tú simplemente estás utilizando tus recursos para que puedas llegar lo que es a tu meta, tu objetivo, Virgo. Y tenemos aquí lo que es la carta del 5 de copas, mi querido Virgo. Virgo, es cierto que hay personas que cuando tú vayas a pedir un consejo o vayas a pedir lo que es ayuda, se van a sentir ganadores, ganadoras. Pero hay una persona que posiblemente está esperando que tú te acerques a él o a ella. Y te está esperando, como se dice, con ese sentimiento de armonía, con ese sentimiento de paz. Quiere decir, mi querido Virgo, que tú estás buscando ayuda en las personas equivocadas, o tú de repente estás invirtiendo tu tiempo, tu energía, tu sentimiento en las personas equivocadas, Virgo. Hay otra persona que posiblemente hay una distancia que daría la vida por ti, Virgo. Daría la vida por ti. Pero esa persona está en la distancia, cariño. Te recomiendo, mi querido Virgo, que hagas memoria. ¿Quién puede ser esa persona? ¿Quién puede ser esa persona, Virgo? Porque parece como que estuvieras gastando energía en personas que sinceramente no te van a aportar nada. Pero es cierto que para muchos de ustedes esta persona te gusta. Hay una atracción para muchos de ustedes. Pero te estás arrimando a personas que no te merecen, Virgo. Tienes que estar así, ojito, ojito, Virgo, ojito, ojito. Tenemos lo que es la carta del 5 de bastos y la carta del as de copas. ¿No será, mi querido Virgo, que tú lo haces por orgullo, la cual no tengo por qué sacarte en cara o decirte que estás mal? Tú conoces tu historia mejor que nadie, Virgo. Pero siento, mi querido Virgo, que hay una persona que te puede rescatar, hay una persona que te puede ayudar, hay una persona que está esperando que tú deas señales de vida, o que lo llames, lo escribas, pero tienes que abrir tu boquita de caramelo, Virgo, porque mira, aquí hay dos personas que no se miran,
pero sin embargo están rodeados de nubes. Las nubes representan los pensamientos, los deseos, y esta persona todavía tiene sentimientos por ti, mi querido Virgo. Entonces, corazón, ¿estás pidiendo rescate a las personas equivocadas o estás enamorado o de repente estás, cariño, ilusionado por una persona que no es para ti? Hay otra persona, cariño, que te piensa, hay otra persona que te recuerda y se pregunta por qué Virgo no recurre a mí, por qué Virgo no me dice nada de lo que le está pasando. Cariño, vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 3 de bastos y al costado la carta del 2 de copas, tu orgullo. Es tu orgullo, Virgo. Eres una persona muy orgulloso, muy orgullosa. Ya lo veo ya, Virgo. Pero Virgo, mira, vamos a actuar de una forma fría. Fría, ¿vale? En estos momentos te conviene que tú bajes la guardia. En estos momentos, cariño, te conviene que te hagas, como se dice, la vista gorda, Virgo. En estos momentos te conviene eso, corazón. Yo te recomiendo, mi querido Virgo, no sé por qué siento que hay alguien que te puede dar lo que es un buen consejo. Hay alguien que te puede apoyar económicamente, Virgo. Pero es tu orgullo. Tienes vergüenza pedir apoyo, Virgo. Yo te entiendo, Virgo, porque a mí también me pasa esto, pero en estos momentos tú necesitas de ellos. En estos momentos necesitas de ellos. Y el otro punto, Virgo, si sacamos lo que es el tema económico, mi sacerdote, mi sacerdotisa, siento, mi querido Virgo, que tú extrañas a una persona y no todo tiene que ser amor de pareja. Extrañas a una persona con la cual ustedes en estos momentos no hay comunicación, pero lo piensas y esta persona también te piensa. Esta persona es tu alma gemela. Recuerda que las almas gemelas no todo tiene que ser pareja, es tu alma gemela. Esta persona está esperando, mi querido Virgo, que tú digas algo, porque a lo mejor eres tú, porque no sé por qué siento que hay mucho orgullo en estos momentos en tu vida. A lo mejor eres tú quien lo ha bloqueado. A lo mejor eres tú quien lo ha dicho, no quiero saber nada de ti. Pero está esperando que tú deas señales de vida, mi querido Virgo. Siento, Virgo, a veces en la vida, Virgo, a veces en la vida tenemos que ceder un poco. A veces tenemos que hacernos los ciegos, los sordos, los mudos, para poder lograr lo que es un propósito, Virgo. Y esto que no te sepa mal, lo he hecho yo, y estoy seguro que lo ha hecho la mayoría. A veces en la vida, Virgo, tenemos que callarnos la boca, porque nos conviene, Virgo, hasta poder lograr nuestros propósitos. Porque si tú, cariño, yo respeto que tú tengas tus ideales. No, Richa, yo soy así y yo no puedo permitir esto. Pero es que así no vas a lograr nada, Virgo. No vas a lograr nada. A veces las naciones tienen que renunciar a su ego, a su orgullo por la paz. Por la paz, Virgo. En estos momentos es necesario que cedas un poco. Es necesario que te bajes de tu reino. Por el bien del pueblo, Virgo. Es esto. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, Virgo. Pero bueno, todo es libre albedrío. Vamos a ver, Virgo. Vamos a ver, mi querido Virgo, mi querido Virgo, mi querido Virgo. Respuesta general. Pregunta lo que quieras. Opción 1, opción 2. 7 segundos, ahora. Muy bien. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la sacerdotisa es un sí, Tauro o Virgo. Bonita carta. Opción 2, la carta de la templanza es un sí, Sagitario o Acuario, cariño. Bonitas cartas te han salido en la respuesta. Vamos a ver qué te quiere decir el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Virgo. Me sale lo que es la carta del 10 de bastos. Al costado la carta del 5 de espadas.
¿Sabes qué siento, Virgo? Que parece como que tú estás un poco, quizás me dice Richard, no me quiero poner en contacto con esta persona, no quiero bajar la guardia, porque siento que todo el mundo pues me va a pagar mal. Ejemplo, Virgo. No sé por qué tengo esa percepción, mi querido Virgo, como que sinceramente tú eres una persona que te gusta ayudar mucho a los demás. Eres una persona que busca lo mejor de los demás, Virgo. Pero es como que en estos momentos, cuando tú más necesitas de ellos, parece como que se hacen los sordos. Parece como que no te quiere escuchar. O simplemente no le interesa tu problema. Pero cuando ellos necesitan de ustedes, tú estás ahí, pase lo que pase, Virgo. Tú estás ahí. Siento, mi querido Virgo, que muchos de ustedes se sienten traicionados, se sienten posiblemente no valorados por esta persona. E inclusive, mi querido Virgo, es como que tú me dices, Richard, yo he hecho tanto por ellos y ellos pues simplemente me han mordido la mano. En estos momentos tú, mi querido Virgo, es como que estuvieras pasando por un dolor, pero de sección. De sección. Vos sacá más cartas. Tenemos lo que es la carta del 7 de copas, cariño. Pero me dicen, bueno, lo hecho está hecho. Ya está. Ya sacó las garras ese hombre o esa mujer. Ya sabes de qué pies cojea, Virgo. Ahora tienes que darte una oportunidad. La vida continúa, te están diciendo. No te vas a quedar ahí llorando toda tu vida, cariño. No, tienes que continuar, Virgo. Porque esta carta te dice, si tú te das cuenta, hay un personaje que está dentro de un camposanto, de un cementerio. Detrás, en su espalda, una de sus manos tiene lo que es una copa. Adelante hay un arco. Me recuerda mucho lo que es el Arco del Triunfo de Francia y de aquí de Barcelona. Al fondo, cariño, hay una ciudad, mi querido Virgo. Entonces, Virgo, lo hecho está hecho. Lo has desenmascarado a esta persona. Te causa dolor, te causa tristeza, porque para ti no fue cualquier persona, para ti era especial, Virgo. Para ti esta persona era importante, era parte de tu vida, Virgo, pero sacó las garras. Estabas prácticamente conviviendo con el enemigo, estabas durmiendo con el enemigo, Virgo. Pero ya está, ya está. Lo peor ya lo has vivido. Lo peor ya lo estás viviendo. Ahora tienes que continuar, Virgo. Por eso que en la carta guía, donde le he puesto, en la carta guía, cariño, lo siento, lo he guardado, sale lo que es un personaje que está mirando al horizonte y hay mucha energía, hay mucha luz, Virgo. Quiere decir que muchos de ustedes se te abre lo que es una oportunidad, mi sacerdote, mi sacerdotisa, cariño. No sé por qué siento, Virgo, que para ti esto ha sido muy fuerte. Muy fuerte. Es como que en estos momentos tú estás lo que es en el limbo. ¿Y ahora qué voy a hacer, Richard? ¿Ahora en quién voy a confiar? Tengo que empezar desde cero. Pero vas a tener una oportunidad, Virgo. Vamos a ver, corazón. Una lástima, no sé dónde le he puesto esa carta, pero bueno. La carta del 7 de bastos, la carta del 7 de espadas. Vale, Virgo, mira. Aquí está. Mira, Virgo, al fondo hay una puerta y de tu cuerpo sale luz, cariño. Vale. Vale, Virgo, escucha lo que te voy a decir, mi querido Virgo. Tú en estos momentos, mi querido Virgo, parece como que todo el mundo mira, como se dice, la piedrita que llevas en el ojo, pero sin embargo ellos tienen lo que es un cerro dentro del ojo, ¿vale? Siento que inclusive muchas personas de tu entorno te hacen sentir mal. Porque la carta del 7 de bastos, cariño, personas que están muy cerca. Y aquí al costado la carta del 7 de espadas, tú escuchas murmullos, susurros, hablan detrás de tu espalda, Virgo. Y eso sinceramente es muy vil, es muy bajo. Si tú me quieres decir algo, dímelo así, directamente. Pero aquí yo veo que muchas personas, cada vez que tú pasas, cuchichean, hablan, te critican, Virgo. Y muchas veces te hacen sentir mal porque
¿Has llegado a pensar que de repente tú eres culpable de todo esto? No. No quiero que pienses esto, Virgo. Tú no eres culpable de la situación que estás viviendo en estos momentos. No, tú conoces tu historia mejor que nadie. Tú eres una persona inteligente. Por eso que te digo mi sacerdota, mi sacerdotisa, cariño. Ellos simplemente, como están ociosos, tienen la lengua tan larga, Virgo, pues hablan mal de ustedes, pero tú no tienes culpa, Virgo. No quiero que te sientas mal por lo que dicen ellos. Al fin y al cabo es tu vida, Virgo. Es tu vida y tú puedes hacer con tu vida lo que te plazca. Tú no tienes por qué pedir permiso a nadie, Virgo. Porque siento que en algún momento a ti te sabe mal. Richard, me critican porque yo apoyo a mi pareja. Richard, me critican porque yo estoy soltero, estoy soltera. Me critican de repente porque estoy viviendo la vida. Cariño, tú hagas bien o hagas mal, siempre te van a criticar. Siempre, Virgo. Porque aquí, constantemente, es como que inclusive te hacen oír de que tú eres la mala, de que tú eres la falsa, de que tú eres el falso, de que tú te has metido con marido ajeno, etcétera, etcétera. ¿Quién conoce tu historia mejor que tú, Virgo? ¿Quién? ¿Quién conoce tu historia, Virgo? Ellos que se metan en su vida, no en tu vida, Virgo. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? A ver, mi querido Virgo. Tenemos lo que es la carta del 7 de oros. Han llegado inclusive a pensar, a decir, que lo único que te interesa a ti es el dinero. Pero si ellos quieren más dinero, ¿por qué no se ponen a trabajar como lo haces tú? Tú trabajas horas y horas y horas, pareces burro y burra ya, pero lo haces para sacar adelante a tu familia, para poder cubrir lo que es una deuda. Te sacrifica por los tuyos, pues ellos que se metan en su vida. Cariño, es que de verdad, cuando tú estás cansada, cuando tú estás cansado, ¿acaso te dicen algo? Oye, Virgo, felicidades, eres una persona que trabaja mucho, eres una persona que, ¿cómo se sacrifica por la familia? No, ahí no te dicen nada, te critican, hablan mal de ti, Virgo. Y te dicen que eres una interesada, que soy interesado, que solo te gusta el dinero, ambicioso, ambiciosa. Tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa, cariño. Que te resbale, Virgo. Que te resbale, corazón. Actúa con inteligencia. Son vampiros energéticos. Son energías negativas. La sacerdotisa, si tú te das cuenta, Virgo, este personaje está calmado. Y aquí abajo hay muchas almas, Virgo. Entonces, ¿sabes qué les fastidia? Por no decir otra palabrota, les fastidia tu serenidad, le fastidia de que tú buscas soluciones a los problemas, le fastidia de que tú seas una persona inteligente, le fastidia, cariño, que tú tengas los pies en la tierra. Es eso, Virgo. Te envidian, quieren ser como tú, pero, cariño, como se dice, hay niveles en la vida. Hay niveles, cariño, y ellos jamás van a estar lo que es a tu nivel, Virgo. No van a estar a tu nivel. Entonces, tienen que aceptar que aquí la reina, que aquí el rey eres tú, y ellos simplemente son tus súbditos. Tienen que aceptar, hay niveles en la vida, Virgo. Hay niveles, ¿vale? Entonces, eso es lo que le fastidia, Virgo. A lo mejor de repente inclusive le fastidia que tú les ignores, porque están ladrando como perros, cariño, pues simplemente a ti te lo resbala, mi querido Virgo. Siento que hay mucha envidia, siento que hay muchos celos en tu entorno, pero es porque tú estás demostrando que estás creciendo, que estás evolucionando, estás demostrando que eres otra persona, cariño. Por eso que están así, se retuercen, si se muerden, se envenenan, cariño. Vamos a ver qué te dicen los ángeles, corazón. Vamos a ver, Virgo, 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 esta carta. Dice, escucha, rey de agua, digno de confianza, compasivo, respetado y cultivado. Abre tu corazón y tu espíritu a los que te rodean. Se te prodigan consejos convincentes y dignos de confianza, trabajo caritativo, cariño. Virgo, mira, corazón. ¿Sabes qué siento, Virgo? Lamentablemente, siento que tú estás en otro nivel.
¿vale? En otro level, cariño. Y tú estás rodeado y rodeada de personas incompetentes. Esa es la palabra, incompetentes, cariño. Es así. Si tú estás en otro nivel es porque te ha costado, te has preparado, cariño, has estudiado, has trabajado mucho, has resurgido desde tus cenizas. ¿Por qué no lo hacen ellos? No, porque lo quieren todo masticadito, porque piensan, cariño, que a lo mejor todo cae, yo que sé, de un árbol. No sé por qué me recuerda mucho a mi familia, cariño. Demasiado. ¿Cómo así, Richard? Mi familia piensa que aquí en Europa hay una semilla del euro que tú lo siembras y sale un árbol y cada hoja son euros, cariño. Y te dicen, ay, ahora necesito 500 euros. Vale, voy a cosechar. El otoño me va a traer más dinero. ¿Qué dirá mi familia? ¿Se escucha? Es la verdad. Ellos piensan, cariño, que en Europa hay árboles de euros. Y uno pues va por la calle y dice, uy, hoy quiero 100, me saco una hoja. Virgo, siento corazón que tú estás rodeado de personas incompetentes, sinceramente. Estás rodeado de personas, cariño, que lo único que hacen es criticar, criticar, criticar y están ahí echadotes y no hacen nada para progresar. A ti te ha costado lo que tú tienes, cariño. Entonces, siéntete orgulloso y orgullosa. Eso es lo que yo te digo, corazón. Rodéate de personas buenas, que tengan buena energía, que tengan buen sentimientos. Aléjate de esas personas que solamente critican, critican y critican, porque son los peores, cariño. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver, mi querido Virgo, las características. ¿Qué me quieren decir? Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Mucha envidia, Virgo. Vamos a ver. Que Dios y universo me ayude, Virgo. Tenemos lo que es la carta del sacerdote. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, delgados o delgadas, piel morena o piel trigueña, más o menos morenito, entre blanquito, como un café con leche, ¿no? Algo así. Cabello negro, largo. Esta persona cada vez que coincide contigo tiene una sonrisa agradable. Cariño, no sé, tendrá una dentadura perfecta. Vamos a ver, o se siente bien cuando coincide contigo. Uy, por Dios, ¿qué he visto? Virgo, esa buena energía, ese buen flow, cariño, que tú tienes con ese hombre o esa mujer, como dicen en mi lindo Perú, no es por las puras. No es amor al chancho, es amor al chicharrón, cariño. No es amor al cerdo, sino al chicharrón. ¿Por qué te digo esto? Porque esta persona, esa atención que tiene hacia ti, es porque tiene un sentimiento, Virgo. Es porque tiene un amor por ustedes. Elemento agua, alguno de ellos, Cáncer, Escorpio, Piscis. La carta del 5 de copas, muchos de vosotros también están lidiando con una persona de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, piel blanca, cabello negro, largo. Pero siento, mi querido Virgo, como que o tú tienes un compromiso, yo diría a ellos. Y es como que me dice Richard, me viene diciendo constantemente de que va a solucionar esto o de que va a dejar esta persona, pero no sé cuándo va a pasar, porque aquí yo veo cuatro cuencos más. Es como si hubiera pasado 4 años, cariño, o 4 meses, y aún estás esperando el cambio. Virgo, no te quieres soltar, pero Virgo, no puede ser que para ellos lo ancho y para ti lo angosto. Ellos están cómodos en su zona de confort. Eres tú quien puede perder mucho, Virgo. La carta del 7 de bastos. Últimamente sientes una conexión con una persona con la cual de repente vosotros tuvieron lo que es una historia, pero por X motivos, cada uno tuvo que tomar rumbo diferente. Siento, corazón, que esa conexión lo sientes en las noches, cuando vas a dormir, o de repente, yo que sé, sin querer, escuchas una música o te viene el recuerdo de esa persona. Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, cariño. Pero muchos de vosotros, Virgo, me dice Richard, Namaste, sinceramente quiero estar tranquilo, tranquila. Es cierto que a veces me viene su recuerdo, pero si soy sincero y sincera, Richard, no me conviene que vuelva otra vez lo que es a mi vida.
no me conviene, porque lo he pasado muy mal y siento que ahora me estoy recuperando. Siento que ahora me quiero comer el mundo. Haces bien, Virgo. Menuda cucaracha, sinceramente. Seguro que le está yendo mal, Virgo. Seguro que le está yendo mal. Por eso que te recuerda, Virgo. Así son los hombres y así son las mujeres también, cariño. Cuando nos tienen, no nos valoran. Y se van con la primera lagarta o el primer lagarto, cariño, y luego se dan cuenta que nosotros éramos especiales. Pero perdió su turno, cariño. Perdió su turno. Este tren ya partió, Virgo. Pero te extraña y tú lo estás sintiendo. Bendiciones, mi querido Virgo. Uy, ahora que estoy pensando, Virgo, ¿no será que a lo mejor de repente toda esa mala energía, esos celos que está viendo, puede ser que a lo mejor la pareja de ellos, a lo mejor se han enterado que su hombre o su mujer piensa en ustedes? Y a veces, cariño, la maldición llega, Virgo. Y tú no tienes culpa, tú simplemente has sido una víctima de tu belleza, mi querido Virgo. Te quiero, corazón. Hasta la vista y sé feliz. Te recomiendo que te hagas la limpia del huevo, o de la lumbre, o de la vela. Lo vas a encontrar lo que es en mi canal en videos populares, cariño. Eso te va a ayudar. Si a lo mejor la maldición de ellos o la energía negativa de ellos te está afectando, aunque estén a kilómetros, Virgo. Hasta la vista, corazón. Gracias por tu apoyo.